Capítulo 81. El rey Carlos X de Francia, mientras implementaba políticas conservadoras y reprimía el descontento ciudadano entrenando soldados privados con el dinero recibido de México, descubrió que el descontento de los ciudadanos no podía ser manejado solo con dinero. Aunque los ciudadanos quedaron temporalmente intimidados por la vista de los fieros soldados privados armados con equipamiento de última generación, su descontento, reprimido durante mucho tiempo, finalmente estalló, dando lugar a una gran insurrección popular. En la Revolución de septiembre de 1831 en Francia, Carlos X abdicó y Luis Felipe, el rey ciudadano Roy-Citoyen, ascendió al trono. Fiel a su título de rey ciudadano, adoptó métodos políticos más liberales y centrados en el pueblo, saliendo del período de confusión tras Napoleón y logrando estabilidad política y crecimiento económico. ¿Dices que el dinero que envían esos malditos mexicanos ha disminuido? Luis Felipe le preguntó a Franois Guizot, el actual ministro de Asuntos Exteriores de Francia. El dinero enviado desde México era importante para Francia, ya que ayudaba significativamente a las finanzas del gobierno y contribuía a aumentar el presupuesto militar y restablecer el orden público. Francia estaba recuperando gradualmente su influencia y extendiendo su alcance a varios países, pero no había ningún país tan explotable como México. Sí, Majestad. Desde que ajustamos un poco la cantidad que México nos envió la última vez, la suma que envían ha ido disminuyendo gradualmente, y ahora ni siquiera pagan todos los intereses y solo aparentan hacerlo. Estos fondos también eran importantes para Luis Felipe y sus allegados, ya que obtenían recursos ocultos al ajustar ligeramente la cantidad enviada desde México. TSK. Esos tipos se han vuelto arrogantes solo porque vencieron a España. Parece que ha llegado el momento de darles una lección. Si todos sus puertos arden, conocerán su lugar. Al parecer, están descontentos con el ajuste, pero Luis Felipe y los políticos franceses no tienen la menor intención de dejar pasar esto. ¿No intervendrá Inglaterra? Durante la época de España también apoyaron a México, y después firmaron un tratado de no agresión. Además, el volumen comercial entre ambos países es grande. No, Inglaterra jamás permitiría una invasión a gran escala, pero es probable que haga a la vista gorda si les damos una pequeña lección y los obligamos a pagar sus deudas. En este asunto, estamos en la misma posición como países acreedores. Inglaterra preferiría unirse a Francia en castigarlos antes que tolerar que México se resista a pagar sus deudas. Franois Guizot sintió como si entendiera y dijo. Entonces, sería mejor dejar que la cantidad crezca lo suficiente. De todos modos, la deuda aumenta con interés compuesto. Si decimos que es así, entonces así es. Ese era el pensamiento. Sí. Debemos cobrarles la deuda acumulada hasta ahora y, además, una generosa indemnización de guerra. Si el gobierno mexicano tiene tantas haciendas, si les falta dinero, podemos hacer que nos entreguen esas propiedades y con eso será suficiente. Luis Felipe sonrió sin ocultar su avaricia mientras hablaba. Finalmente, cuando terminaron las negociaciones de tira y afloja, el embajador británico, Richard Pakenham, dijo. Ha sido una conversación agradable. Entonces, me retiraré, Su Majestad. Tenga cuidado en su camino. Sentí una sensación de agotamiento mientras lo despedía. Que hayamos tenido que negociar tanto solo para concluir esto. No es que esté pidiendo ayuda para luchar contra Francia en algún momento. Aún no es tiempo de pelear, y es una solicitud que Inglaterra nunca concedería. Ahora hemos prácticamente pagado todas las deudas. Ha trabajado mucho, Su Majestad. Al verme fatigado, Diego trajo unos refrigerios y dijo. No sabía que sería tan difícil pagar el dinero. La negociación que tuve con el embajador británico fue precisamente para que nuestro imperio mexicano pudiera pagar completamente la deuda que teníamos con Inglaterra. ¿Crees que pagar el dinero es bueno desde la perspectiva del acreedor? Eso solo aplica cuando se trata de un acreedor común. He oído de usureros que hacen trucos para no recibir el dinero, pero que un país que se llama a sí mismo la nación más poderosa del mundo haga algo tan mezquino. Nunca pensé que tendríamos que rogarles que aceptaran nuestro dinero. Y ni siquiera lo estamos pagando en papel moneda, sino en monedas de plata como antes. Diego también mostró una expresión de perplejidad. Supongo que querían mantener la ventaja como acreedores.
Después de que las finanzas del gobierno se volvieron abundantes gracias a la emisión de moneda, estuvimos comprando monedas de plata en el mercado y pagando las deudas con Estados Unidos e Inglaterra. Continuamos pagando constantemente el principal y los intereses como antes, pero los barcos enviados a Inglaterra seguían siendo rechazados en los puertos. Al principio, creímos las excusas que Inglaterra daba, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así. No querían que pagáramos nuestras deudas y estaban devolviendo nuestros barcos deliberadamente. Bueno, supongo que nunca imaginaron que surgiría un país que pudiera pagar una deuda tan enorme. Aún no ha llegado la era del imperialismo en toda su magnitud, y estamos apenas en sus comienzos, pero ¿acaso las potencias no han impuesto absurdas injusticias a las naciones más débiles desde siempre? Era común que las grandes potencias como Inglaterra y Francia, e incluso países europeos que no eran tan poderosos, intentaran obtener mayores beneficios cargando a diversas naciones del mundo con deudas irracionales bajo pretextos absurdos. Aún así, ¿no es mejor que Francia? Esos tipos aceptan el dinero y aún así nos estafan diciendo que falta. Es más triste que eso sea cierto. Pero con esto estoy convencido de que si nos rendimos ante los franceses, realmente experimentaremos el infierno. Aunque Inglaterra es bastante deshonesta, al menos no nos extorsiona abiertamente como Francia. Sus tasas de interés son absurdamente altas, pero el problema es que si toleramos su extorsión abierta mientras intentamos pagar el principal y los intereses de buena fe, no sabemos hasta dónde llegarán. El problema no es la extorsión en sí. El problema es que no ocultan que no tienen intención de dejarnos ir. Si intentamos pagar grandes sumas sin más, solo aumentará la cantidad que nos quiten. Entonces, ¿planeas seguir sin pagar, como hasta ahora? La deuda que tenemos con Francia sigue siendo de 10 millones de pesos. Con los intereses compuestos, seguramente ha aumentado mucho más hasta ahora. No tengo intención de pagar esta deuda. Así es. No solo yo, sino también mi padre y el ministro de Hacienda hemos llegado a la misma conclusión. Para no sufrir más estas humillaciones, no tenemos más remedio que fortalecer nuestro poder. Si sumamos todo el dinero que debemos pagar a Francia, serán al menos 20 millones de pesos como mínimo. ¿Cuántos navíos de línea podríamos construir con ese dinero? Es mejor usarlo para ampliar nuestra flota y luchar. No solo eliminaremos la deuda, sino que también recuperaremos lo nuestro. Con esa determinación, me levanté para informar de los resultados. Entonces, ¿las negociaciones fueron bien? Cuando llegué a la oficina, mi padre me preguntó como si me estuviera esperando. Sabía que hoy me reuniría personalmente con el embajador británico. Sí, finalmente acordamos en 7 millones de pesos. Hubo un breve silencio. ¿Será que mis oídos fallan por la edad? ¿No dijiste antes que solo quedaban 3 millones de pesos de deuda? Mi padre preguntó de nuevo, como si quisiera negar lo que acababa de escuchar. Desde la perspectiva de Inglaterra, quizás piensen que al aceptar el dinero y terminar la relación de deuda, nos han hecho un favor como a un país cercano. Saben bien que recientemente nuestro poder naval ha aumentado, así que probablemente han hecho una elección a largo plazo. Aceptan 7 millones en lugar de 3, más del doble, ¿y eso es hacer un favor? Mi padre asimiló en un instante la frustración y la injusticia que había sentido durante las últimas 2 horas de negociaciones. Desde el punto de vista de los ingleses, supongo que es así. Ah, bueno, al menos ahora todo ha terminado, y es mejor que los franceses. Supongo que deberíamos sentirnos afortunados de que al menos Estados Unidos aceptó el principal y los intereses sin problemas y dio por terminada la deuda. Estados Unidos, sorprendentemente, terminó la relación de deuda sin problemas. Como compartimos una frontera directa y están en medio de una guerra con los nativos, no les convendría entrar en conflicto con nosotros. Aceptando la realidad, mi padre dijo. Entonces, ¿vas a llevar a cabo eso que mencionaste antes, el censo de población? Sí, no podemos resolver lo de Francia ahora. Es momento de enfocarnos en los asuntos internos y fortalecer nuestro ejército. No pelearemos con Francia de inmediato. De hecho, cuanto más tarde, mejor. Nuestra flota apenas está empezando a expandirse, y los astilleros y técnicos siguen aumentando. Mientras el gobierno tenga suficiente dinero, la flota seguirá creciendo, y los oficiales y marineros continuarán entrenando y ganando experiencia. Por supuesto, sería bueno saber cuánta población hay en el Imperio Mexicano, pero ya lo sabemos aproximadamente, ¿no es así?
Cada iglesia guarda registros. Es cierto. Al igual que en Europa, nuestro imperio mexicano heredó la cultura española, y la iglesia desempeña un papel importante como archivo de registros. Eventos importantes como nacimientos, matrimonios y defunciones se registran en la iglesia, y hasta ahora, los censos de población no eran más que una compilación de estos registros. Quiero información más detallada que esa. Los datos que tiene la Iglesia no incluyen información sobre inmigrantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, ni sobre las regiones de Centroamérica que se unieron después de la independencia, el crecimiento de los agricultores independientes del norte, los nativos que decidieron convertirse en súbditos del Imperio mexicano, y además, los nativos que no están registrados en la Iglesia. Después de comprender a todas estas personas, nuestro gobierno debe gestionarlas de manera integrada. Sería bueno si se pudiera hacer, pero no parece una tarea fácil. También habrá quienes argumenten si hay beneficios suficientes para hacer algo tan laborioso. El censo de población no es algo que el Parlamento o la Iglesia vayan a oponerse vehementemente, pero tampoco es algo que les entusiasme. Probablemente pondrán obstáculos, pero debemos insistir. Sí, no será fácil y costará bastante dinero. Pero los beneficios son suficientes. Una vez que tengamos esta información, será útil al establecer diversas políticas y planes de desarrollo, y sobre todo, podremos recaudar impuestos de manera más eficiente. Desde nuestro punto de vista, también puede servir para trasladar algunas funciones de la Iglesia al gobierno. Como gobernantes del país, es realmente frustrante tener que administrar sin saber con exactitud la población. Aunque la población de nuestro imperio mexicano no es enormemente grande, considerando nuestro vasto territorio, tomará muchísimo tiempo y dinero. Hasta ahora no me había atrevido a hacerlo, pero con la expansión del ferrocarril, se ha vuelto mucho más fácil, y como el gobierno tiene dinero, debemos aprovechar esta oportunidad. Debemos exprimir hasta la última gota de mano de obra. Mi padre asintió ante mi persuasión. Está bien. No es que nos falte dinero, y si es en beneficio del país, no estaría mal hacerlo. Yo también tengo curiosidad por la cantidad de habitantes. Esto es algo que podemos impulsar mediante una orden administrativa sin necesidad de legislación, y tenemos suficientes razones desde la perspectiva del gobierno, así que podemos implementarlo de inmediato. La aprobación de mi padre fue concedida. Aunque no es posible realizar un censo de población completamente preciso como en la era moderna, si invertimos suficiente mano de obra y dinero, podremos obtener resultados útiles. Ya que estamos investigando, deberíamos recopilar no solo la distribución de la población, sino también la edad, el género, la raza y los grupos ocupacionales. Obtendremos la información más precisa sobre la estructura poblacional en comparación con cualquier otro país de esta época. Esta información puede ser de gran ayuda para la gestión integral del país. Lo espero con ansias. Si todavía hay mano de obra que se está utilizando de manera ineficiente, debemos exprimir hasta la última gota. Capítulo 82. Septiembre de 1837. Si realizamos la encuesta y recopilamos la población de la zona, ¿no sería bueno también investigar la situación de seguridad y la situación industrial de esa región? Eso tomaría más tiempo, ¿está de acuerdo con eso? Enviaremos más personal en consecuencia. En ese caso, no veo ningún problema. Estaba dirigiendo personalmente el proyecto del censo de población. Al principio, era más como transmitir mis requisitos como cliente, pero gradualmente me involucré más y llegué a redactar el plan general de manera proactiva. Puede que alguien se pregunte si un príncipe heredero como yo tiene que ocuparse personalmente de detalles tan minuciosos, pero he aprendido algo a través de mis experiencias hasta ahora. Este es el camino más rápido y eficiente. El resultado del trabajo depende no solo de la habilidad y la diligencia de quien lo ejecuta, sino también de qué tan específica y detalladamente el superior ha encargado la tarea. Si doy órdenes vagas sin pensar profundamente en lo que quiero, podríamos enfrentar terribles errores y terminar teniendo que rehacer todo. ¿La contratación de encuestadores va bien? El funcionario que estaba planificando el censo conmigo respondió a mi pregunta. Todavía estamos al nivel de la mitad de nuestro objetivo. Lo siento, Su Alteza. No se puede evitar. No hay una solución fácil para el problema de la mano de obra. Además, no podemos ofrecer salarios altos.
Ya que varias empresas privadas están en una competencia intensa por la contratación, sería problemático que un proyecto gubernamental provoque un aumento salarial. Aún así, si es la mitad, significa que hemos reunido a 2.000 personas. Sí, esperamos completar la contratación en un mes. El censo de población es dirigido por el gobierno, pero no podemos enviar a todos los funcionarios públicos como encuestadores, ya que es una tarea que requiere una gran cantidad de personal. Calcule cuánta mano de obra necesitaríamos para censar todo nuestro imperio mexicano. Aunque la población es pequeña, el territorio es 50 veces el tamaño de Corea del Sur. En la era moderna, podríamos más o menos saber dónde están los pueblos y solo visitar esos lugares, pero en esta época, no es así. Tenemos que recorrer todo el territorio para obtener cifras precisas. Podemos movilizar a los funcionarios del gobierno central y local, pero no podemos hacer que todos dejen sus tareas habituales para dedicarse al censo. Por eso, es esencial contratar encuestadores aparte. El problema es la escala. Incluso si contratamos a 500 personas, sería como asignar a solo 10 personas para un área del tamaño de Corea del Sur. Si les damos suficiente tiempo, no sería imposible, pero sería problemático si se alarga demasiado. No tendría datos de la población en 1837, sino de entre 1837 y 1839. Mi plazo previsto es de máximo un año. Para completar el trabajo en ese tiempo, necesitamos al menos 4.000 encuestadores. Una vez que lo hagamos, será mucho más sencillo en el futuro, pero este primer censo realmente será una tarea de gran envergadura. Asegúrese de que los encuestadores reciban una formación exhaustiva para que no recopilen datos incorrectamente o trabajen de forma descuidada. Sí, Su Alteza. Un mes después, en noviembre de 1837, tras finalizar la contratación y la formación, finalmente comenzó el primer censo de población del Imperio Mexicano. Ahora solo queda esperar. La población debería ser de al menos 10 millones. Según mis estimaciones, es probable que esté alrededor de 10 millones, pero no lo sabré hasta verificar los resultados. Para ganar en las guerras inevitables contra nuestro enemigo actual, Francia, y nuestro futuro enemigo, Estados Unidos, la población es tan importante como la fuerza económica. La razón por la que decidí enfrentarme a Francia es porque está en otro continente. Si estuviera en el mismo, ni lo habría soñado. Si Francia fuera nuestro vecino, nos aplastaría de inmediato. En esta época, tienen una población entre 30 y 40 millones. Estados Unidos es un adversario más manejable. En mi vida anterior, durante la Guerra México-estadounidense, México tenía una población de 7, 6 millones y Estados Unidos, 21 millones. Mi objetivo es reducir esta enorme brecha a menos de 5 millones antes de la guerra. Una vez que comenzó el censo, abordé el tren hacia Morelia. Iba a comprobar personalmente el estado de la Universidad Imperial, que estaba reclutando estudiantes antes de su ceremonia de apertura en marzo del próximo año. Han pasado 2 años y 6 meses desde que comenzó la construcción, y ahora estamos preparando la apertura con solo una parte de la universidad construida según lo planeado originalmente, no todo el campus. Su Alteza, según el informe del presidente de la Compañía de Construcción Naval, el señor Eriksen, la construcción de 2 barcos tipo Monitor se completará dentro de 4 meses. Parece que han superado bien los problemas técnicos. Sí, y también han comenzado de inmediato la construcción de otro navío de línea en el dique donde antes se completó uno. Diego me informó sobre el progreso en la construcción de buques de guerra durante el trayecto en tren hacia Morelia. Parece que, gracias a nuestro abundante presupuesto, los astilleros están operando sin descanso. Sí, y esta vez, con la experiencia acumulada, dicen que será más rápido que antes. Ya era sorprendente que hubieran tardado menos de 2 años en construir un navío de línea, pero que puedan hacerlo aún más rápido es una productividad asombrosa. Pronto tendré que enviar una gratificación a los ingenieros navales y a los obreros. Conversando sobre varios asuntos pendientes, llegamos a Morelia. La universidad, a cargo de Damián, el arquitecto jefe de Ortega Construcciones, era imponente desde su puerta principal. Tal como usted indicó, Su Alteza, hemos logrado un equilibrio entre la grandeza y la delicadeza. Damián, quien había venido a recibirme, dijo. La entrada principal de la Universidad Imperial de México estaba compuesta por 2 altas y majestuosas torres de piedra, entre las cuales se extendía un arco finamente tallado.
Las torres y el arco presentaban características del estilo neogótico, combinando la elegancia clásica con la sofisticación moderna que reflejaba mis ideas. En cada lado de las torres, se habían tallado delicadas esculturas y patrones, y a ambos lados de la entrada principal se erigían estatuas de piedra meticulosamente esculpidas. La puerta principal parece una obra de arte. Es un alivio escuchar eso de usted. Veamos también los edificios del interior. Sí, tal como estaba planeado, hemos completado 4 edificios. La Facultad de Ingeniería, los dormitorios, la capilla y la biblioteca. El resto están ahora en fase inicial de construcción. Tal como dijo, el campus aún no estaba embellecido, y en el amplio terreno universitario, donde varios edificios estaban en plena construcción, pude ver los 4 edificios que yo mismo había diseñado. Bueno, aunque la construcción continuará, asegúrate de prestar atención a los movimientos y la seguridad de los estudiantes que ingresarán el próximo año. Sí, ya hemos establecido un plan para cambiar las rutas de trabajo. El reclutamiento de estudiantes para la Universidad Imperial estaba en pleno apogeo. Aunque no había restricciones en los requisitos de admisión, todos los solicitantes eran jóvenes de familias con el nivel necesario para tener derecho a voto. Era debido a las elevadas matrículas. Me gustaría reducir las matrículas o ofrecer generosas becas, pero eso también encontraría mucha oposición. Incluso si las matrículas fueran bajas, quienes no fueran de la clase alta no tendrían el lujo de pasar 4 años estudiando, por lo que no tendría mucho efecto. La realidad para la mayoría de la población en esta época es que necesitan trabajar un día más para ganar dinero. Siguiendo su guía, recorrí desde la biblioteca central hasta la Facultad de Ingeniería, la capilla y los dormitorios, y al verlos en persona, sentí de nuevo la emoción que experimenté al diseñarlos. Aunque el estilo arquitectónico era el mismo, los edificios diseñados según el propósito y las características de cada uno eran como obras de arte. Los futuros estudiantes que asistirán a esta universidad serán afortunados. Me gustaría asistir yo mismo. Visité la universidad con un 90% de expectativas y un 10% de preocupación, pero parece que no hay nada más de qué preocuparse. Damián, has hecho un gran trabajo. Continúa así. Haré lo mejor que pueda, Su Alteza. Animé a Damián y a los arquitectos y partí de Morelia. Noviembre de 1837. Tum. En las vastas llanuras de Texas, resonó el estruendo producido por el equipo de perforación. Bajo el sol ardiente, me encontraba de pie bajo la enorme estructura metálica, observando el majestuoso movimiento de esa máquina. En la cima de la torre de perforación, una pesada broca colgaba de un cable. Siguiendo el ritmo del motor de vapor, se elevaba lentamente hacia arriba y luego se dejaba caer repentinamente hacia el suelo. ¡Tum! Cada vez que la broca golpeaba el suelo, un sonido como un trueno resonaba alrededor, y las vibraciones se sentían hasta la punta de mis pies. No es un equipo muy eficiente, después de todo. El entorno estaba lleno de sonidos de movimientos mecánicos. El ruido de los cables y sistemas de poleas en movimiento, y el estruendo constante de las máquinas de vapor resonaban sin cesar. Su Alteza, es peligroso si se acerca demasiado. Armando Peña, un ejecutivo de la mina Mora que me había visto, exclamó. Era el responsable del nuevo proyecto de exploración petrolera en la mina Mora. No se preocupe, no me acercaré más. Después de que la broca golpeaba el suelo varias veces, el equipo se detenía momentáneamente y los trabajadores removían fragmentos de roca del agujero de perforación. Armando dio instrucciones para continuar el trabajo y se acercó a mí. Su Alteza, ha venido. Veo que aún no hay noticias. Sí, lo siento. No tienes por qué disculparte. Ya dije desde el principio que no sería fácil encontrarlo. Solo continúa explorando de manera constante. Era suficiente que cumpliera silenciosamente mi orden de buscar algo como el petróleo, del que apenas sabía nada. Si hubiera sabido que sería así, habría investigado algunos mapas de depósitos de petróleo. Si lo hubiera sabido de antemano, como en la fiebre del oro de California, no tendría que pasar por estas dificultades. Pero, ¿cómo podría haber predicho que terminaría reencarnándome así? Ya que tenía Texas, conocido por su petróleo, estaba intentando desarrollar la industria petrolera un poco antes de tiempo, porque la industria petrolera en sus inicios no requería tecnología muy avanzada.
De hecho, el estadounidense que en mi vida anterior logró perforar petróleo por primera vez en 1859 también usó un equipo de perforación similar al que he construido ahora. Es un dispositivo que utiliza la fuerza del vapor en una torre metálica para elevar una pesada broca de metal mediante cables y dejarla caer repetidamente. Aún así, ya ha pasado un año y sin ningún resultado, realmente lo siento. Él se disculpó conmigo, inquieto como si hubiera cometido un pecado. Te digo que no es tu culpa. Es un trabajo que normalmente toma mucho tiempo. Para mí, que sé que es el petróleo y lo difícil que es extraerlo, era algo natural, pero Armando, que no sabía nada, parecía pensar que estaba fallando en cumplir adecuadamente la tarea asignada por el príncipe heredero, conocido por no haber fracasado nunca. Pasar todo el día perforando el suelo esperando que salga líquido negro. Es natural que se sienta frustrado. Pero no puedo rendirme. Los beneficios de dominar la industria petrolera son demasiado grandes. El queroseno y la gasolina también serán productos bastante rentables, pero eso no es lo principal. Lo importante es el desarrollo general de la industria que traerá el petróleo como fuente de energía de alta eficiencia. Entre todo, lo más importante es el motor de combustión interna. Es la tecnología de propulsión de la próxima generación que reemplazará a la máquina de vapor y eventualmente la hará obsoleta en la mayoría de los campos. El motor de combustión interna, cuando se inventó por primera vez, no tenía relación con el petróleo, pero comenzó a utilizarse ampliamente después del desarrollo de la industria petrolera. No te preocupes demasiado por el tiempo. Si seguimos buscando constantemente como hasta ahora, algún día lo encontraremos. Es cierto que en muchas áreas de Texas hay petróleo, pero no estamos excavando sin plan solo confiando en eso. Estábamos avanzando en la exploración encontrando áreas específicas donde el petróleo rezuma, tomando muestras y comparándolas. Sí, no me rendiré y continuaré esforzándome. Animé a Armando y a los trabajadores y entregué recompensas. Sin una base sólida, tenía el presentimiento de que no tardaría mucho. ¿No está el suelo de esta tierra ya lleno de aceite? Incluso tuve la ilusión de oler petróleo en algún lugar. Capítulo 83. Febrero de 1838. Como de costumbre, mientras trabajaba en el despacho del Palacio Imperial, Diego vino a informar sobre el progreso de varios asuntos. Era la noticia de que muchas de las semillas que habíamos sembrado estaban dando fruto. ¿No es raro recibir 3 buenas noticias a la vez? Es decir, este mes se celebrarán la ceremonia de apertura e ingreso de la Universidad Imperial, la ceremonia de botadura del buque Monitor, y las ceremonias de finalización del tercer astillero en Cuba y del cuarto astillero en la península de Yucatán. Todos ellos eran proyectos en los que se habían invertido varios años. Sí, Alteza. Parece que, por cuestiones de tiempo, solo podrá asistir a un lugar. Las ubicaciones están muy alejadas. Morelia, Veracruz, Cuba y la península de Yucatán. Para su información, Su Majestad asistirá a la ceremonia de apertura e ingreso de la Universidad Imperial. Es así. Vaya, yo también planeaba ir a la universidad. Ya había visto muchos astilleros, así que no me resultaban muy interesantes, y aunque quería ver el primer buque Monitor del mundo, no me atraía tanto como la universidad. Aunque había visitado una vez justo después de su finalización, dado que es una ceremonia de apertura e ingreso a la que asistirá el propio emperador, deben haber decorado el campus de forma espléndida. Después de reflexionar un momento, dije. Enviaremos a mis hermanos menores al buque Monitor y a los astilleros. Es un poco extraño que ningún miembro de la familia imperial asista a eventos tan significativos. Mis hermanos menores ya tienen edad para empezar a trabajar, así que es hora de ponerlos a hacer algo. Sí, lo transmitiré así. Aunque la construcción total aún estaba lejos de terminar, habían decorado hermosamente los edificios terminados y las rutas entre ellos. Las expresiones de los estudiantes que veían la universidad por primera vez eran todas positivas, y con razón. Ver el hermoso campus lleno de edificios enormes y majestuosos haría emocionar a cualquiera, incluso a mí si fuera estudiante. Además, ¿no es esta la universidad que se convertirá en la más prestigiosa del Imperio Mexicano? Parece que todos los estudiantes nuevos se han reunido. Sí, parece que comenzará pronto. Había llegado un poco temprano y estaba explorando, y antes de darme cuenta, era hora de que comenzaran las ceremonias de apertura y de ingreso. Entre los estudiantes había varios grupos además de los hijos de la clase terrateniente del Imperio Mexicano.
Esto fue resultado de mi intervención. Los hijos de los gerentes y ejecutivos de mi empresa, así como los de los ingenieros y profesores extranjeros que habíamos traído, constituían la mitad. Esto fue posible porque en esta primera promoción solo existía la facultad de ingeniería, y la ingeniería no era muy popular entre la clase terrateniente. Es afortunado que logramos cubrir todos los puestos de profesores antes del inicio del semestre, Alteza. Así es, no fue fácil. Al final, tuvimos que enviar a los ingenieros de mi empresa como profesores, a regañadientes. Sí, es una pena, pero dado que pueden continuar su investigación en la universidad, debemos considerarlo una elección para el futuro. La Facultad de Ingeniería comienza con 8 especialidades. Ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería minera, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería marina, ingeniería militar e ingeniería metalúrgica. Puede parecer un número pequeño, pero esto también fue resultado de que yo presioné para incluir tantas como fuera posible. Porque muchas de las especialidades presentes en las facultades de ingeniería modernas aún no habían surgido como campos académicos, y para disciplinas como la electricidad, que apenas habían comenzado, era realmente difícil encontrar profesores. Había personas, tanto en el país como en Estados Unidos y Europa, que podían enseñar ingeniería mecánica, civil, minera, marina y militar, así que fue relativamente fácil encontrar profesores, pero fue realmente difícil reclutar profesores de Europa para enseñar ingeniería eléctrica y metalúrgica. Aquellos que se habían establecido hasta cierto punto en sus países no querían venir hasta el Imperio Mexicano, incluso si ofrecíamos mucho dinero, así que no tuvimos más remedio que traer estudiantes de doctorado que aún no se habían establecido. El Departamento de Ingeniería Civil también incluía la arquitectura general, lo cual era común en Europa y América incluso en tiempos modernos en mi vida anterior, y también había un movimiento gradual hacia la integración en Corea, así que no era algo particularmente inusual. En este campo, los arquitectos de Ortega Construcción conocían los métodos y tecnologías de construcción más avanzados del mundo, así que recluté de mi propia empresa en lugar de contratar a externos. Alteza, como mencionó antes, hablamos con los profesores de química sobre el proyecto de investigación en tecnología de refinación de petróleo, y la respuesta fue más positiva de lo esperado. ¿Sí? Eso es afortunado. Entonces proceda a redactar los contratos rápidamente. Sí, entendido. Al igual que los profesores universitarios modernos, los profesores universitarios de esta época también llevan a cabo investigaciones personales además de enseñar a los estudiantes. Sin embargo, generalmente se enfocan más en perseguir intereses personales y curiosidad académica en lugar de realizar proyectos de investigación específicos encargados por el gobierno o las empresas. Por lo tanto, hice que Diego hablara con los profesores de química sobre el proyecto de investigación y observara sus reacciones, y tal vez porque ofrecimos mucho dinero, sus respuestas fueron más positivas de lo esperado. Bueno, la industria petrolera en sus inicios no requiere una tecnología de refinación tan avanzada, de todos modos. Primero, les mostraremos los datos sobre el aparato de destilación que hemos diseñado, y propondremos un contrato de investigación para mejorarlo de modo que podamos extraer productos más diversos de manera más eficiente. Entonces, debemos incluir cláusulas de confidencialidad en el contrato también. Exactamente. Como estamos proporcionando todo el financiamiento de la investigación, los resultados deben pertenecer a la empresa. Podemos ofrecer incentivos, por supuesto. Sí, entendido. En la industria petrolera inicial, la refinación era simplemente un proceso de calentar el petróleo a una temperatura específica para vaporizarlo, luego recolectarlo y condensarlo nuevamente. Incluso con este nivel de tecnología, era posible producir productos como queroseno, gasolina y cera de parafina dependiendo de la temperatura. Entre estos, la gasolina a menudo se desechaba porque no tenía usos antes de la invención del motor de combustión interna, y la cera de parafina tenía aplicaciones limitadas como en velas o recubrimientos impermeables básicos. A pesar de ello, la industria petrolera registró una gran rentabilidad desde el principio, porque había un producto que realmente generaba dinero: el queroseno. En esa época, el simple hecho de ser aceite ya era una gran ventaja. El deseo de encender luces en la oscuridad existía entonces como ahora, pero los combustibles de iluminación tradicionales como las grasas animales, el aceite de ballena, la cera de abeja y varios aceites vegetales eran increíblemente caros debido a su baja producción.
En esta situación, el queroseno, el primer aceite que podía producirse en masa, se convirtió en un éxito tremendo, llegando a popularizar el acto de iluminar la noche, que antes era exclusivo de los ricos. Aunque la extracción y el proceso de refinamiento del petróleo no eran muy eficientes y los costos de producción no eran bajos, pudo registrar una enorme rentabilidad porque era mucho más barato que los aceites extraídos de animales y plantas. El efecto de contraste inverso es algo aterrador. Hasta entonces, la gente había vivido perfectamente sin iluminar la noche, pero en el momento en que compraran y usaran queroseno una vez, se convertiría en algo incómodo estar sin él. Aunque para la gente común sería difícil usarlo diariamente, sería común que lo compraran con la excusa de tenerlo para situaciones de emergencia y terminaran utilizándolo. Junio de 1838. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia exigió oficialmente al Imperio mexicano que pagara la deuda acumulada de 20 millones de pesos. ¿Tiene sentido que la deuda haya aumentado de 10 millones a 20 millones de pesos en solo 2 años? Por favor, revelen los libros de contabilidad precisos. El embajador mexicano preguntó con expresión desconcertada, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Franois Guizot, lo desestimó con una cara descarada. ¿Está insinuando que Francia ha cometido un fraude? No era una conversación, sino una actitud de querer pelear abiertamente. Ante esa actitud que carecía incluso de la cortesía más básica, por no hablar de la diplomacia, el embajador mexicano respondió según las instrucciones recibidas de su país. Nuestro imperio mexicano ya ha pagado el dinero prestado de Francia y los intereses correspondientes a la tasa estipulada en el contrato, por lo que no podemos reconocer la existencia de dicha deuda. Tonterías. Ante la inesperada y desconcertante respuesta del embajador mexicano, el ministro Franois soltó una exclamación sin darse cuenta. Después de tomar una respiración profunda, volvió a presionar al embajador con voz calmada. Parece que confían en Inglaterra y actúan así, pero ¿creen que Inglaterra tolerará que no paguen sus deudas? Más bien, podrían ponerse de nuestro lado. Vaya, parece que está desinformado. Nuestro imperio mexicano ya ha pagado todas sus deudas al Reino Unido y ha resuelto nuestra relación de endeudamiento hace más de un año. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Es mentira. No hay forma de que Inglaterra haya permitido que pagaran sus deudas tan fácilmente. Sin embargo, el embajador mexicano se mantuvo tranquilo. Puede confirmarlo directamente con las autoridades británicas. El embajador mexicano mantenía una expresión serena incluso en una situación donde una gran potencia como Francia lo presionaba. Franois Guizot lo miró fijamente, hizo un saludo superficial y salió de la habitación. Sin pasar por su oficina, se dirigió directamente a la embajada británica, pero los ingleses traicionaron una vez más sus expectativas. Dicen que aceptaron solo 7 millones de pesos para liquidar toda la deuda. ¿Pero por qué? Y habiendo saldado su relación de deuda con Inglaterra por más del doble de dinero, ¿por qué se niegan a pagarnos a nosotros, Francia? Después de escuchar los hechos de los británicos, Franois Guizot inicialmente se sintió desconcertado y lleno de dudas, pero gradualmente la ira comenzó a surgir. ¿Nos están menospreciando a nosotros, Francia? Si está pensando en usar la fuerza militar contra México, abandone esa idea. Nuestro Reino Unido no lo permitirá. El embajador británico, al verlo llegar de repente preguntando sobre la relación de deuda con México y enfurecerse solo, se dio cuenta de las intenciones de Francia y emitió una advertencia inmediata. Era una forma de decirle que no actuara imprudentemente. ¿Está diciendo que Inglaterra está dispuesta a arriesgarse a una guerra por México? Podría ser, o no. Pero no olvide que nuestro Reino Unido se opone. El Reino Unido no tenía intención alguna de arriesgarse a una guerra con Francia por México, pero lo importante era el prestigio. México no era un país muy importante para Inglaterra, pero había mostrado su misión primero y tenía cierta utilidad como nación que podía contener a Estados Unidos en Norteamérica. Permitir que Francia atacara a México y se beneficiara de ello dañaría el prestigio del Reino Unido. Con solo ese hecho, el Reino Unido podía advertir a Francia. Eso es algo que Francia decidirá. Franois Guizot dijo eso y salió de la embajada, pero no podía ignorar a Inglaterra. Fue directamente a informar a Luis Felipe. Así que había una razón por la que esos mexicanos estaban actuando con tanta audacia. Para Luis Felipe, que había estado esperando para extorsionar dinero de México, esta noticia fue como un balde de agua fría.
Sí, Majestad. Lo siento. No, no hay necesidad de disculparse. Algún día, cuando Inglaterra no tenga capacidad para proteger a México, México pagará el precio. Sí, esos piratas pronto entrarán en guerra. Deberíamos aprovechar ese momento. Luis Felipe pensaba que si esperaban, llegaría la oportunidad y podrían cobrar incluso los intereses acumulados. A medida que la noticia de que Francia había exigido oficialmente el pago de una enorme suma de deuda se difundía a través de los medios, el imperio mexicano se agitaba. ¿No era eso algo que ya esperábamos? Más importante, ¿qué más dijeron? Han informado que finalmente han logrado perforar petróleo en Texas. Dijo Diego. ¿Qué? Eso es lo primero que deberías haber mencionado. Vamos inmediatamente. Es el resultado de haber tirado una enorme cantidad de dinero al suelo durante 20 meses. El período de trabajo superó el año y medio, y era evidente que la moral de los trabajadores estaba por los suelos. Se les había ordenado excavar en busca de un líquido negro que nunca habían visto, y como no encontraban nada, cuán desesperados debieron sentirse. Inmediatamente abordé el tren con destino a Texas. Capítulo 84. Carlos, un censista mestizo del Imperio Mexicano, fue asignado a la región sur del Imperio, en Centroamérica. Clac, 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 clac. Estaba un poco preocupado cuando supe que nos asignaron al extremo más al sur del sur, pero al menos el ferrocarril llega hasta allí. Un compañero censista intentó decir algo positivo para aliviar el ambiente incómodo entre los miembros del equipo después de la asignación, pero la reacción no fue muy buena. Había un colega malhumorado. ¿Y de qué sirve? Ni siquiera el ferrocarril llega hasta Costa Rica. Vaya tipo negativo. Hay personas que tienen que ir mucho más lejos que nosotros. Para llegar al norte de California había que recorrer unos 3.000 kilómetros, y se decía que el ferrocarril solo llegaba hasta el sur de California. ¿Cuánto se había preocupado al escuchar eso? Aunque no era tan lejos como el norte de California, el lugar asignado también estaba lejos. Desde Ciudad de México hasta el extremo sur del Imperio Mexicano, la frontera con Costa Rica, hay una distancia de unos 1.900 kilómetros, y el ferrocarril solo llegaba hasta Nicaragua, más al norte. Eso significaba que tendrían que recorrer una distancia considerable a caballo. Sin embargo, Carlos no lo veía tan mal. De todos modos, nos pagan según las horas trabajadas, así que no es necesariamente bueno terminar rápido y descansar. Así, los compañeros del mismo equipo, los soldados que actuaban como escoltas y el funcionario que era el líder del grupo, sumando un total de 15 personas, llegaron a Costa Rica. Así que este es Costa Rica. Sí, es una de las varias regiones de Centroamérica que se unieron justo después de la independencia de México. Después de maravillarse como si fueran turistas, los miembros del equipo que habían visitado la administración local para solicitar cooperación se dispersaron en grupos de 2 o 3 y comenzaron la investigación en serio. Carlos, junto con otro compañero y 2 soldados escoltas, comenzaron a trasladarse a caballo hacia la ciudad fronteriza. Se llevaba bastante bien con su compañero, ya que solo él y Carlos habían solicitado ir a la frontera, lo que significaba que tenían personalidades similares. ¿Acaso mis ojos me engañan? Habían estado recorriendo minuciosamente desde la parte superior de la frontera sur del imperio hacia el sur. Hasta ahora, quizás por ser la frontera, la población era extremadamente escasa. Aunque estaban preocupados por bandidos o criminales ya que eran solo 4 personas, ni siquiera se habían encontrado con tales delincuentes por la falta de gente. No habían tenido necesidad de sacar las 2 pistolas revólver que se entregaron a cada soldado, y hacía tiempo que la armadura de cuero y la espada corta que se habían proporcionado a los censistas como equipo de autodefensa estaban colgadas en la silla del caballo. Ya habían pasado 5 meses desde entonces. Ahora que lo pienso, yo también siento como si estuviera viendo una ilusión. Habían escuchado sobre la ciudad fronteriza de Paso Canoas, ubicada aproximadamente en el centro de la línea fronteriza, por parte de los funcionarios locales en San José, la capital regional, pero solo la habían descrito como una ciudad fronteriza. Esto es, ¿no es más grande que San José? La ciudad tenía el aspecto típico de una ciudad mexicana, con estilo colonial español y un toque de características indígenas locales, pero el problema era su escala. Así es. Solo por el tamaño del centro urbano, debe tener unos 15.000 habitantes. Su compañero respondió.
Incluso los soldados que habían estado con ellos durante este tiempo se unieron a la conversación, sorprendidos. No he oído que hubiera una ciudad tan grande en la frontera. La verdad sobre el tamaño de esta ciudad pronto se reveló. ¿Me está diciendo que toda esta gente ha venido de Colombia? Así es. Unas 4/5 partes son de origen colombiano. A la pregunta de Carlos, el funcionario local respondió. Él también era un inmigrante de Colombia y se convirtió en funcionario local del Imperio Mexicano porque sabía leer y escribir en español. Ahora la situación era algo diferente, ya que cada vez había más personas que sabían español, pero hasta hace 5 años, si sabías español y matemáticas básicas, podías convertirte en funcionario. ¿Por qué tanta gente ha venido a México? Todo el mundo sabía que el Imperio Mexicano tenía una política de bienvenida a los inmigrantes, pero según sabía Carlos, las compañías de inmigración de Sudamérica reclutaban inmigrantes, los embarcaban hacia el puerto de Veracruz y luego, desde la oficina de inmigración allí, los enviaban a varias partes del Imperio Mexicano. Pero de repente hay más de 10.000 inmigrantes en una ciudad fronteriza. El colapso de Gran Colombia fue un gran factor. Nosotros también teníamos esperanza justo después de la independencia, al igual que México. Teníamos un líder llamado Simón Bolívar y soñábamos con una gran federación como Estados Unidos. Comenzó a recordar el pasado y a hablar extensamente sobre la historia desde la independencia de Colombia. Aunque la mayor parte era información innecesaria, Carlos ejerció paciencia y escuchó todo. Un destacado líder, Simón Bolívar, que en 1819, 3 años antes que México, independizó de España una vasta región en el norte de Sudamérica, y su Gran Colombia soñaban con una gran federación como Estados Unidos. Simón Bolívar intentó centralizar el poder para normalizar los estados fragmentados tras la independencia, pero los poderes locales resistieron la centralización, abogando no solo por la descentralización sino incluso por la separación regional, lo que llevó a un conflicto entre el gobierno central y los locales. En esta situación, las dificultades económicas, la inestabilidad social y la interferencia externa que no deseaba que surgiera otro país como Estados Unidos llevaron a Gran Colombia por el camino de la destrucción. Después de la disolución, la situación no mejoró mucho. No, en realidad las cosas se volvieron cada vez más caóticas, y se difundieron rumores de que el Imperio Mexicano, que hablaba el mismo español, era un buen lugar para vivir. Era un rumor muy tentador para las personas que vivían cerca del Imperio Mexicano. Con el tiempo, cuando se confirmó que esos rumores eran ciertos, la gente comenzó a acudir en masa. Ya veo, así que esa es la situación. Parece que en Sudamérica no hay personas talentosas como Su Majestad el Emperador y Su Alteza el Príncipe heredero de nuestro Imperio Mexicano. Bueno, no es que haya muchos como ellos. Carlos evaluó brevemente la extensa historia de la Gran Colombia. Pero, ¿hay suficientes empleos para que vivan 15.000 personas en esta ciudad? Carlos hizo la pregunta que le intrigaba. La mayoría se gana la vida con el comercio. En Colombia falta de todo, así que aquí todo lo que vendamos se vende bien. Además, recientemente algunos terratenientes han establecido fábricas por aquí y han contratado a colombianos, así que hay empleos suficientes. Aunque está en el extremo sur del imperio, Costa Rica también ha cambiado a medida que el Imperio Mexicano se estabilizó y desarrolló. Desde poco después de la independencia, se enviaron funcionarios para establecer una red administrativa, se asignaron gobernadores y jueces estatales, y se proporcionaron presupuestos generosos a los gobiernos locales. La seguridad, que al principio era un desastre, fue mejorando gradualmente, y se introdujo la cosecha mecanizada de varios cultivos. Se estableció una sucursal de Ríos Express y llegaron comerciantes. Se dice que aunque la mayoría de los colombianos que cruzaron a México se fueron más al norte, muchos se quedaron en esta ciudad. Pero, no son personas que cruzaron la frontera y se establecieron aquí sin pasar por una compañía de inmigración oficial. ¿Podemos simplemente dejarlos así? El compañero de Carlos preguntó de manera acusatoria. Aunque el hombre frente a ellos había sido contratado formalmente como funcionario, los demás no lo eran. Desde el punto de vista de realizar un censo, era difícil saber cómo manejar esto. Bueno, el gobierno local de Costa Rica ha ordenado que se permita la inmigración siempre y cuando respeten las leyes de México y paguen sus impuestos correctamente. La política del gobierno central también es que mientras más inmigrantes, mejor, así que no debería haber problema, ¿verdad?
Aún así, proceder con la inmigración sin el permiso del gobierno central, tendremos que informar esto al centro y esperar su decisión. El funcionario que había venido de Colombia intentó dejarlo así, pero Carlos habló con firmeza. Afortunadamente, con Ríos Express, podrían enviar una carta de inmediato. Carlos decidió suspender temporalmente la investigación. Edición extra. Edición extra. En el tren que se dirigía a Texas tras la noticia del éxito en la perforación petrolera, un muchacho recorría los vagones vendiendo periódicos. ¿Es sobre Francia? A mi pregunta, Diego, que había comprado un ejemplar del periódico, lo abrió. Sí, Su Alteza. Es sobre Francia. Aunque podía controlar la información sobre el hecho de que Francia había exigido oficialmente el pago de una enorme deuda, no lo hizo. Era por razones estratégicas. Aunque tenía guardias, no había reservado el vagón entero, así que había otros pasajeros, y se escuchaban susurros. ¿Cómo es posible que una deuda de 10 millones de pesos se convierta en 20 millones en solo 2 años? El joven que había comprado el periódico al oír edición extra estalló de indignación. Incluso con intereses compuestos, es una usura desmedida. Es peor que un usurero. Su acompañante también asintió. No, hoy en día ni los usureros hacen eso. Desde que se estableció el Banco Central, hay varias regulaciones financieras. Ah, es verdad, lo olvidé. Incluso un usurero que preste al máximo interés permitido no llegaría a esto. Cierto. Es una usura criminal. Esos franceses están actuando como matones. Sí, esta era exactamente la reacción que quería. Al final habrá guerra, así que nuestro pueblo debe estar al tanto hasta cierto punto. Si de repente vieran un artículo diciendo que nos han declarado la guerra, se quedarían en shock y pánico. Como el artículo había sido escrito en un tono crítico hacia Francia, independientemente de la afiliación política del medio, cualquier patriota se sentiría indignado. Sin embargo, también había efectos secundarios. No todos reaccionaban solo con ira. Pero, ¿qué haremos si Francia realmente inicia una guerra? Aunque pierdan contra Inglaterra, son mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Ante las palabras temerosas de su compañero, el joven que había mostrado indignación se turbó, pero señaló el final del artículo y dijo: Mira, aquí dice que debido a la presencia de Inglaterra, Francia no puede actuar imprudentemente. Además, hemos pagado todas las deudas que teníamos con Inglaterra, así que Francia no podrá iniciar una guerra. Es así. La mayoría de los ciudadanos, tal como pretendían los medios, se indignaron ante las atrocidades de Francia, pero también había bastantes que sentían inquietud. Es razonable sentirse inquieto. Yo ya estaba decidido a enfrentarme a Francia, y los planes para ello avanzaban sin problemas, así que no me sentía particularmente ansioso, pero los ciudadanos podían sentirse así. Después de que ellos se bajaron, pasó un día más y llegué a Texas. El sitio de perforación petrolera en Texas. Ya han comenzado los trabajos iniciales. Sí, Su Alteza. Como ya estaba todo planificado y todos los materiales preparados, procedimos inmediatamente con la construcción. Armando respondió. No pude presenciar la típica escena que uno imagina al tener éxito en la perforación petrolera, con el agua negra brotando hacia el cielo. Esto se debía a que, mientras el mensajero que Armando me envió se dirigía a Ciudad de México y yo, tras recibir el informe, viajaba a Texas, ya habían completado el tratamiento inicial. Has trabajado muy duro todo este tiempo. Le di una palmada en el hombro a Armando, quien había pasado 20 meses excavando el suelo con esfuerzo. Sniff, no es nada. Armando, quizás recordando los días difíciles que había pasado, se emocionó por un momento, pero se contuvo. Bien. Te espera una generosa recompensa, así que espérala con ansias. ¿Está lista la refinería de petróleo para operar? Sí, Su Alteza. Ya lo hemos traído todo de antemano, así que no fue difícil prepararlo. Ya estamos llenando los depósitos de crudo. Aunque la refinería de petróleo no es más que un destilador básico, es suficiente para extraer queroseno. Los químicos de la Universidad Imperial estaban investigando para construir máquinas más avanzadas, pero no podían experimentar porque no tenían petróleo. Asegúrate de enviar suficiente crudo a la universidad para sus experimentos. Sí, Su Alteza. La primera industria petrolera del mundo había comenzado.
Esto tiene un significado que va más allá de simplemente vender queroseno para ganar dinero. A partir de aquí, avanzamos un paso por delante. Cuando regresé a Ciudad de México, me esperaba otra buena noticia. El censo de población se había completado con éxito. Aunque hubo varios problemas aquí y allá, no fueron asuntos difíciles de manejar, y ahora, al recopilar los datos recogidos, realmente había terminado. Después de una espera llena de preocupación y expectación, el informe final llegó a mis manos. Capítulo 85. En octubre de 1838, se completó el primer censo de población del Imperio Mexicano. A pesar de movilizar a 4.000 encuestadores y guardias, y a cientos de funcionarios, tomó un año entero. Se estima que la población de México en 1822, es decir, justo después de la independencia, era de 6,5 millones de personas. En la historia original, la población de México en este momento sería alrededor de 7,2 millones. Dado que la población registrada durante la guerra entre Estados Unidos y México en 1846 fue de 7,6 millones, se puede estimar que la población en 1838 sería aproximadamente esa cifra. Con la misma tensión que al revisar los resultados del examen de ingreso a la universidad, saqué el informe del sobre. El informe, compuesto por varias páginas, contenía detalles de las estadísticas demográficas recopiladas por región. Esto lo veré más tarde. Pasé por alto los detalles y me dirigí a la última página del informe, donde estaba escrita la cifra total de la población final. 10,820,000. Uf. Solté un suspiro de alivio sin darme cuenta. Había superado la cifra que esperaba. Parece que hemos superado el mínimo que Su Majestad esperaba. Es un alivio. Así es. Es una cifra que no es decepcionante ni satisfactoria. Le mostré la cifra de Diego. Es un aumento del 66% en comparación con 1822. ¿No es esta una tasa de crecimiento poblacional increíble? Diego me dijo eso, sorprendido al ver la cifra. Ciertamente es impresionante. Pero aún estamos lejos de alcanzar a Estados Unidos, nuestro país vecino. Es cierto, pero, Su Majestad piensa que la guerra con Estados Unidos no está lejos. Diego, quien había tenido muchas conversaciones conmigo durante años, sabía que yo pensaba que la guerra con Estados Unidos era inevitable, y en cierto grado, él también estaba de acuerdo. Sí. Ocurrirá dentro de 10 años a más tardar. Dado que la población de Estados Unidos durante la guerra con México era de 21 millones, ahora sería alrededor de 17 millones. Calculando así, habrían crecido más del 70% desde 1822. En este mundo, hemos desviado a muchos inmigrantes que habrían ido a Estados Unidos, por lo que su población sería un poco menor, pero no habrá una gran diferencia. De todos modos, esto significa que la tasa de crecimiento de población de nuestro imperio mexicano es menor que la de Estados Unidos en la historia original. Esto incluye a los inmigrantes de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, la subyugación de cientos de miles de indígenas, e incluso los 300.000 habitantes de Cuba que obtuvimos de España. Y aún así es así. El hecho de que tengamos una base baja y una tasa de crecimiento baja significa que la brecha poblacional con Estados Unidos se está ampliando. Pero dado que he cambiado muchas cosas desde que llegué a este mundo, la situación en Estados Unidos también debe haber cambiado. Calmé mi mente y traté de calcular ese impacto. Aunque es imposible para un humano calcular todos los efectos mariposa, sería útil para el futuro tener una idea aproximada de su magnitud. ¿Qué cosas de las que he hecho han tenido un impacto negativo significativo en Estados Unidos? Hay muchas relacionadas con la inmigración. Hemos desviado inmigrantes que habrían ido de Europa a Estados Unidos, y estamos recibiendo más inmigración de Estados Unidos que en la historia original. También hemos atraído a muchos técnicos que habrían ido a Estados Unidos. Hemos mantenido Texas, que en la historia original habría sido anexada por Estados Unidos antes de la guerra. Además, enviar a la mitad de la tribu Comanche hacia Estados Unidos también tendría bastante impacto. Viéndolo así, hemos tenido un impacto negativo considerable. Entonces, ¿qué cosas han mejorado para Estados Unidos en comparación con la historia original? Nuestro imperio mexicano se ha estabilizado y ha fortalecido sus finanzas, y hemos pagado todas nuestras deudas a Estados Unidos, incluyendo los intereses de alto rendimiento.
No sé exactamente qué efecto mariposa causará esto, pero dado el gran monto, sería una ganancia considerable para Estados Unidos. Esto solo podría compensar significativamente varios de los impactos negativos. Por lo tanto, es razonable suponer que no hay una gran diferencia con Estados Unidos en la historia original. Necesito revisar información más detallada que este informe. Prepárate para ir al departamento administrativo. Sí, Su Majestad. El informe estaba bien organizado en tablas como lo había solicitado, pero las tablas solo mostraban la población y el ratio de género de un número abrumador de regiones. No espero que incluyan varios gráficos como en la actualidad, pero esto es demasiado. Es mi culpa por solo haber definido los ítems y métodos de investigación. Aprovecharé esta oportunidad para enseñarles cómo redactar informes. Con esa determinación, me dirigí personalmente al departamento administrativo. Cuando aparecí de repente, los funcionarios se sorprendieron, pero sin prestar atención, comencé a leer los materiales. Como esperaba. Su Majestad, ¿ha encontrado lo que buscaba? Mientras yo murmuraba, Diego, quien estaba organizando los documentos a mi lado para que pudiera leerlos fácilmente, me preguntó. Sí. Mira, han compilado los rangos de edad de la población de esta región. Todas las demás regiones son similares. Hay muchísima población menor de 6 años. Exacto. Eso significa que el crecimiento explosivo de la población comenzó hace menos tiempo de lo que pensaba. Si fue hace 6 años, sería en 1832. Comenzamos a sacar a los arrendatarios de las haciendas de los terratenientes y a desarrollar los territorios del norte alrededor de 1830, y establecimos la Compañía de Inmigración Europea en 1829. Si asumimos que la tasa de crecimiento poblacional comenzó a aumentar significativamente unos 2 o 3 años después de eso, tiene sentido. Los sentimientos de ligera decepción desaparecieron, y fueron reemplazados por expectativas. Después de compilar los datos yo mismo, descubrí que no solo la población, sino la tasa de crecimiento de la población en sí estaba en alza. Entonces, la situación es diferente. Significa que pronto podríamos superar la tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos. Había otras señales positivas. Además del crecimiento de la población debido a la inmigración y la alta tasa de natalidad entre los agricultores independientes del norte, los trabajadores urbanos también mostraban una tasa de natalidad bastante alta. Esto era el resultado de que, aunque fuera mediante préstamos, se les proporcionaba vivienda y los precios de los alimentos habían disminuido en general. Esto también era resultado de mis acciones. México es un país agrícola, pero su agricultura estaba enfocada en cultivos comerciales, lo que elevaba los precios de los alimentos. Para remediar esto, ordené que uno de los beneficios otorgados a los colonos inmigrantes fuera la provisión de semillas enfocadas en cultivos alimenticios. Con esto, es un informe con el que puedo estar satisfecho. Esa noche, pude dejar de lado un poco mis preocupaciones y dormir tranquilamente. Noviembre de 1838. Había pasado un mes desde que se publicaron los resultados del censo. A diferencia del censo, que solo tuvo un gran impacto en mí y en unas pocas personas, ocurrió un evento que afectaría a todo el imperio mexicano y que, en el futuro, tendría un gran impacto en la gente de Estados Unidos y Europa. Así que esto es queroseno. Sí. En adelante, muchas personas utilizarán este queroseno. ¿Su uso es el mismo que el del aceite de ballena que usábamos antes? Exactamente. El olor es un poco diferente. Cecilia, que ya estaba acostumbrada a usar aceite en su vida diaria, no parecía muy impresionada, pero el queroseno tendría un gran impacto en la gente común más que en la clase alta. Después de despedirme de Cecilia y llegar a mi oficina, le dije a Diego. Comunica a Real Inversión que, por el momento, aumentaremos las inversiones en aquellos que deseen dedicarse a la industria editorial. Entonces, desea expandir la industria editorial. Diego dijo mientras escribía una carta. Así es. El acto de iluminar por la noche se volverá cada vez más común. Para la mayoría de las personas, será la primera vez que podrán aprovechar el tiempo de la tarde. Se está preparando para los cambios en el estilo de vida que traerá la invención del queroseno. Es impresionante. Diego expresó su admiración. Ya que tendrán este nuevo tiempo, sería bueno que lo usaran de una manera saludable. Sí, realmente es una muy buena idea.
No puedo evitar que la gente vaya a las tabernas, que ahora estarán abiertas hasta la noche, y beba alcohol. Pero si promuevo la opción de la lectura, pensé que podría ayudar al menos un poco a reducir el analfabetismo y mejorar el nivel educativo. Diego hizo que alguien transmitiera mis instrucciones de inmediato y, durante los siguientes 3 meses, invertimos mucho en la industria editorial. Sin embargo, surgió un problema. Al parecer, los rumores se han difundido. Sí, hemos invertido en más de 30 editoriales en 3 meses, así que no es sorprendente que se haya corrido el rumor de que Real Inversión es más indulgente con la industria editorial. Esta semana, Real Inversión trajo 40 candidatos para la evaluación final. De ellos, 35 eran editoriales. No podemos hacer que firmen un acuerdo de confidencialidad. La inversión de Real Inversión también sirve como una especie de certificación, así que si mantenemos la inversión en secreto, ese beneficio desaparecerá. Las empresas que recibieron inversión de mi firma, Real Inversión, no solo obtenían dinero, sino varios otros beneficios. El más importante de ellos era la percepción pública de que habían sido elegidas por el príncipe. Debemos elevar los estándares para evaluar la industria editorial. Sí, es una buena idea. Aún así, habrá muchas personas interesadas. Poco a poco en Ciudad de México empiezan a surgir quienes se han dado cuenta de por qué Su Alteza está invirtiendo en la industria editorial. Habían pasado 3 meses desde que comenzó la venta de queroseno. Aún no era un fenómeno nacional, pero al menos en Ciudad de México, iluminar por la noche se estaba volviendo cada vez más común. De hecho, era algo inevitable, una predicción que incluso sin conocer la historia se podría haber hecho. Durante mucho tiempo, la gente adinerada había utilizado aceite, a pesar de su elevado costo. Era un deseo natural. Solo se había popularizado. Entonces, dejemos la inversión así y solo queda cambiar el nombre de la mina Mora. Sí, Su Alteza. Ahora que extraemos y refinamos petróleo, el nombre de mina suena un poco extraño. Hernando Mora solo había propuesto el cambio de nombre, pero no sugirió uno en particular. Me pidió que lo decidiera, pero tampoco se me ocurrió uno adecuado. Ahora que manejamos varios recursos, incluida una mina de oro, llamémosla Mora Recursos. Sí, parece un nombre apropiado. Se lo comunicaré. Mora Recursos podría llegar a ser la empresa más grande que poseo en el futuro. La industria petrolera tiene ese tipo de potencial, y no tengo intención de conformarme solo con Texas. En diciembre de 1838, Gran Bretaña le declaró la guerra a Afganistán. Es la primera guerra anglo-afgana. ¿Pero coincidía este período con el de la historia original? Afganistán era conocido como la tumba de imperios. Muchos imperios poderosos lo habían invadido sin éxito, retirándose sin alcanzar sus objetivos, o solo ocupándolo brevemente. La noticia de esta guerra apenas apareció en una esquina de algunos periódicos en México, sin generar gran atención, pero pronto la situación cambió. En marzo de 1839, la noticia de que el Parlamento británico había decidido ir a la guerra con China sacudió a México. No estaba muy familiarizado con los detalles de la guerra afgana, pero sí conocía la guerra del opio. La guerra principal se desarrolló en 1840, esto es bastante prematuro. La historia estaba comenzando a cambiar significativamente. CHST, iniciar una guerra solo para vender opio. Sí, parece que Gran Bretaña tiene poder de sobra. En solo 3 meses han comenzado guerras contra 2 países. Diego respondió con preocupación a mis palabras. No solo Diego, sino muchos en México estaban inquietos. Gran Bretaña ya estaba envuelta en otra guerra, y enfrentarse a China, un gigante, hacía temer cómo reaccionaría Francia. Es un poco antes de lo previsto, pero era algo inevitable. Respondí con calma. Francia no había actuado hasta ahora porque de alguna manera había desarrollado conciencia, sino porque Gran Bretaña había mantenido el equilibrio. Pero ahora, con Gran Bretaña en guerra no con uno, sino con 2 países, Francia no podría haber encontrado una mejor oportunidad. Las guerras de Gran Bretaña estaban sacudiendo a México. Fin del capítulo 85.